Hay historias en la vida que parecen entrelazarse con nuestro propio anhelo de redención, como si las sombras del ayer fueran el telón de fondo para los grandes cambios que anhelamos en el alma. Hoy deseo invitarte a sumergirte conmigo en un relato que, más que un simple recuerdo, es un espejo espiritual donde podemos ver reflejadas nuestras luchas internas, nuestras heridas secretas y la esperanza que se esconde, paciente, aguardando su momento. Te hablo de la historia de María Magdalena, una mujer cuyo nombre, incluso siglos después, sigue viniendo acompañado de prejuicios, susurros y un halo de misterio. Para muchos, María era vista exclusivamente a través del lente implacable de sus errores, como si todo su valor estuviera reducido a aquellos pasos en falso que la vida la obligó a dar. Su nombre resonaba en los pasillos polvorientos de su ciudad, llevando consigo no palabras de aliento, sino miradas de desdén y distancia. Sin embargo, detrás de cada suspiro resignado, detrás de cada lágrima silenciosa derramada en la soledad de la noche, existía en María una búsqueda íntima, casi desesperada, de significado, de amor verdadero y de un nuevo comienzo. ¿Cuántas veces, quizás, tú también te has sentido observado por tus propias caídas, juzgado por un pasado que parece pesar más que cualquier logro o aspiración presente? Así era María, una sombra más entre las sombras humanas, alguien cuya humanidad fue reducida por el juicio ajeno, hasta que un evento divino e inesperado cambió su destino para siempre. No era extraño verla intentando esquivar las miradas inquisitivas de los demás. El peso de los susurros, los comentarios y las sentencias hechas sin misericordia la acompañaban como una segunda piel. Imagina su vida, el corazón apretado por las culpas que no se pueden confesar, las manos temblorosas cada vez que sentía que una palabra iba a destapar el dolor más hondo. Las heridas de María eran muchas y profundas, cicatrices invisibles que el tiempo, por sí solo, no conseguía sanar. Su alma sufría bajo el yugo de cadenas inexplicables, ataduras que desbordaban lo físico y lo social. Eran cadenas del espíritu, hechas de culpa, vergüenza y desesperanza. Sin embargo, es crucial entender que, en medio de esa rutina agotadora de sobrevivir bajo la mirada de los otros, comenzó a gestarse un susurro divino. Nadie a su alrededor pudo verlo, pero Dios ya estaba obrando en su vida, preparando el escenario para una redención total que la sorprendería. Porque la transformación profunda no suele darse en los ojos de quien nos juzga, sino en la mirada compasiva de aquel que nos conoce más allá de toda apariencia, de aquel que ve el corazón y busca la restauración donde el mundo ve solo ruinas. Aún sin saberlo, María Magdalena estaba siendo llevada a través de su mayor dolor justo al encuentro más revolucionario de su existencia. Es allí, en ese punto, donde la desesperanza parece más densa y definitiva, donde la gracia suele acercarse de manera inesperada e irresistible. Tal vez, mientras escuchas este relato, resuene en ti la sensación de que aún hay cadenas que te atan, las culpas antiguas, los errores que parecen no tener perdón, heridas ocultas que nadie más conoce y que pesan en lo profundo del alma. Si alguna vez sientes que ese vacío podría ser también el tuyo, si hay noches en las que tus propias lágrimas hablan de cadenas difíciles de romper, quiero que sepas, con toda convicción, que la historia de María Magdalena guarda un mensaje extremadamente personal también para ti. Nadie está demasiado lejos, nunca es demasiado tarde para un encuentro transformador con el amor que restaura todas las cosas. El recorrido de María hacia la libertad no fue inmediato ni sencillo.
Fue, como es en la vida real, un proceso tierno y arduo de abrir su corazón a lo inesperado, de atreverse a creer que algo verdaderamente nuevo aún era posible incluso para ella. Aquí se revela el primer eco de toda verdadera transformación espiritual, ese instante casi imperceptible en que el alma cansada empieza a despertar a un rayo de esperanza, cuando la debilidad se convierte en el terreno fértil para la gracia de Dios. Es precisamente en la vulnerabilidad donde comienza el verdadero cambio, donde la restauración deja de ser una teoría lejana y se convierte en experiencia personal. Por eso, hoy quiero invitarte de manera especial, amigo o amiga que me escuchas, a que no sueltes este hilo y nos acompañes hasta el final de esta historia, dejando que resuene en lo profundo de tu ser. Si en algún momento has sentido el peso del pasado, si alguna vez te viste paralizado por los errores, te animo a quedarte, porque juntos vamos a descubrir el poder abrumador de la renovación. ¿Te identificas con ese anhelo de empezar de nuevo? No estás solo. Comparte tu sentir escribiendo en los comentarios la frase «Yo tengo sed de comenzar otra vez». Suscríbete a este canal para no perderte esta jornada exclusiva de fe, restauración y transformación, porque lo que viene a continuación, te lo aseguro, puede transformar no solo tu perspectiva, sino también tu corazón y tu historia. María Magdalena no era apenas un nombre más entre la multitud dispersa que recorría los caminos polvorientos de Galilea. Era, en realidad, el reflejo viviente de innumerables historias de dolor y ruptura, de mujeres y hombres que llevan cicatrices invisibles y cuya existencia parece desdibujarse bajo el peso de sus propias sombras. Su historia se entreteje en una atmósfera de vulnerabilidad extrema, allí donde la soledad se convierte en compañera constante y el silencio de la noche es tan profundo que cada pensamiento respira su propio eco. Imagínate las noches largas y frías que María pasaba entre callejones, mientras la ciudad dormía y solo los recuerdos acudían a hacerle compañía. Había aprendido a convivir con la vergüenza, esa que pesa más que el cansancio físico, y con la sensación de ser mirada siempre con recelo, como si su presencia fuera una amenaza silenciosa a la respetabilidad ajena. Sin embargo, lo más oscuro no era solo su contexto físico. Lo verdaderamente devastador sucedía en lo íntimo de su corazón. Allí, en ese territorio donde nadie mira, estaban las heridas viejas, los traumas que repetían su relato a diario, como si tuvieran el derecho final sobre su identidad. María conocía esa voz interna que condena, ese murmullo amargo que parece tener la última palabra en la vida de quienes han sido rechazados. Pero, curiosamente, cuando el dolor parece insuperable y las fuerzas flaquean, es en ese mismo abismo donde puede nacer el susurro de esperanza. Es un susurro tenue al principio, difícil de distinguir entre tantas voces externas que dictan lo que uno debería sentir o hacer, pero cada vez se hace más fuerte, más persistente, como una corriente silenciosa que nos empuja hacia arriba. Ese susurro no se parece a la voz de los recuerdos, ni al eco de antiguas amarguras. Es la presencia invisible de una promesa que brilla, incluso cuando todo parece perdido. Es el anuncio de que todavía podemos ser vistos con dignidad, que aún tenemos derecho a ser amados más allá de todas las etiquetas y juicios. María, en su fragilidad, llegó al punto donde solo quedaba esperar que la vida le ofreciera una oportunidad de redención. Y en ese lugar de máxima vulnerabilidad, su historia comienza a tomar forma real. No como un relato idealizado, sino como el testimonio íntimo de quienes han caminado por el valle de la humillación y han descubierto que, donde hay vida, siempre hay potencial de restauración.
El encuentro de María con Jesús no fue escenificado en los templos grandiosos ni en medio de reuniones multitudinarias. No tuvo la pompa ni la solemnidad de las festividades religiosas, ni sucedió cuando los ojos de todos estaban atentos al milagro. Fue más bien un momento profundamente personal, marcado por la intimidad y la reserva, casi clandestino en su naturaleza. María, acostumbrada a vivir al margen, a evadir las miradas de desaprobación y los comentarios ácidos, encontró en Jesús una presencia diferente. Él no la abordó desde el juicio, ni quiso desentrañar públicamente sus errores como si fueran un espectáculo para la curiosidad ajena. Jesús, con una mirada atravesada de compasión y verdad, vio en María una esencia que estaba oculta a los ojos de casi todos, la chispa de vida, la dignidad que aún persistía después de tanto dolor. Las palabras que Jesús pronunció en ese encuentro no fueron de condena ni de reproche, fueron palabras que devolvían valor, que construían puentes hacia una nueva identidad. Imagina la escena. María, que había aprendido a agachar la cabeza para no enfrentar el desprecio, se atreve, por primera vez, a levantar los ojos y encontrar una mirada que no la juzga, sino que la invita a reconocer una posibilidad distinta. Ese simple gesto de mirar a otros sin miedo se convierte en el primer paso hacia la transformación, porque la verdadera sanación comienza cuando la gracia se encuentra con el dolor y lo convierte en la semilla de una vida renovada. No fue una ruptura instantánea con su pasado, sino el inicio de un proceso, un recorrido hacia el interior donde las cicatrices dejan de ser cadenas y se convierten en marcas de victoria. La gracia de Jesús no borró mágicamente la memoria de María, pero le ofreció la perspectiva de un amanecer diferente, donde podía construir una nueva narrativa sobre su vida. En ese espacio de encuentro, ella descubrió que la misericordia siempre supera al juicio, que hay palabras capaces de restaurar lo que el mundo considera irrecuperable. María entendió que el valor de una persona no se define por lo que otros ven, sino por la posibilidad de ser vista y amada por Dios. La transformación no se limita a lo exterior, sucede ante todo en ese corazón herido que, por primera vez, percibe la libertad de ser querido sin condiciones. A partir de entonces, María inicia el camino de la restauración. Se permite el riesgo de creer, de soñar, de caminar hacia un propósito que excede todo lo que había conocido. Era el principio de una nueva historia, escrita no desde la perfección, sino desde la honestidad, de reconocer las propias heridas y la valentía de abrirse a la gracia. Aquel día decisivo, María Magdalena se acercó a Jesús con el corazón en un puño y la esperanza temblorosa, llevada por una fuerza interior que desafiaba todos sus temores y resistencias. Nadie la preparó para el impacto profundo de esas miradas que no exigían explicaciones detalladas ni recordaban errores del pasado con reproche. En ese encuentro transformador, las palabras de Jesús fueron como bálsamo sanador sobre antiguas cicatrices emocionales, palabras llenas de compasión que apartaron cuidadosamente el pesado velo de vergüenza que había cargado durante años y le mostraron un horizonte completamente nuevo, repleto de posibilidades que nunca imaginó. María sintió, quizá por primera vez en toda su vida adulta, la seguridad profunda de ser verdaderamente vista más allá de las apariencias, comprendida en su dolor más íntimo y valorada por quien realmente era en su esencia. El cambio empezó a brotar de adentro hacia afuera, no como una simple emoción pasajera que se desvanece con el tiempo, sino como una convicción transformante y permanente. La certeza inquebrantable de que su historia personal no estaba fatalmente condenada a repetirse en los mismos patrones destructivos del pasado.
Cada palabra pronunciada por Jesús resonaba en lo más profundo de su ser, despertando una dignidad dormida que las circunstancias de la vida habían intentado sepultar bajo capas de juicio social y autodesprecio. La experiencia transformadora de María nos recuerda poderosamente que la misericordia genuina y auténtica no se limita jamás a los méritos acumulados ni a las apariencias superficiales que el mundo tanto valora. En ese ambiente sagrado de gracia divina, su identidad maltratada se fue reconstruyendo pacientemente paso a paso, como un artesano que restaura con dedicación una obra de arte dañada. Ya no era simplemente la mujer marcada indeleblemente por el rechazo social y el señalamiento público, sino que se estaba convirtiendo en el ejemplo viviente de una oportunidad renovada que Dios otorga generosamente. Los relatos inspiradores de las Escrituras nos muestran con claridad meridiana cómo Jesús rechazó firmemente la condena que todos daban por hecha e irrevocable y prefirió deliberadamente resaltar la belleza redentora del cambio posible, esa transformación que muchos consideraban imposible. María descubría, profundamente asombrada día tras día, que podía finalmente habitar un espacio completamente diferente, donde los recuerdos dolorosos que la atormentaban eran transformados milagrosamente en testimonios vivos de esperanza genuina para otros. Este proceso de sanación interior no ocurrió de la noche a la mañana, sino que requirió tiempo, paciencia y una confianza creciente en las palabras de vida que había recibido de aquel maestro extraordinario que veía su verdadero valor. Pero el entorno social y religioso no siempre comprendía ni aceptaba esa metamorfosis radical que estaba experimentando. A cada paso valiente que daba en su nueva vida, María encontraba inevitablemente miradas cargadas de incredulidad y escepticismo, comentarios sutilmente hirientes que buscaban desestabilizarla, y el eco persistente de manos acusadoras que querían desesperadamente mantenerla encadenada al pasado que ella estaba dejando atrás. Las voces del juicio social resonaban constantemente, recordándole quién había sido, intentando definirla por sus errores anteriores, en lugar de reconocer la transformación evidente que estaba ocurriendo. Sin embargo, la fuerza interna del amor divino recibido trascendía categóricamente toda voz externa de condenación o desaprobación. Con cada acto valiente de fe, cada decisión consciente de no ceder ante el desánimo paralizante que la rodeaba, María fue forjando deliberadamente su nueva vida sobre cimientos más firmes. Sus días pasaron gradualmente de ser una sombra perseguida y temerosa a convertirse progresivamente en faros brillantes de fe renovada para otros, que también soñaban secretamente con comenzar de nuevo, pero no se atrevían. Su recorrido personal iluminaba sendas antes ocultas para quienes aún dudaban profundamente que el cambio verdadero era realmente posible en sus propias vidas, mostrándoles con su testimonio vivo que la transformación no era un ideal inalcanzable, sino una realidad tangible y accesible. En este punto crucial de la historia, la aplicación práctica es absolutamente clara y directa. Nadie está verdaderamente limitado por la opinión ajena ni por las etiquetas del pasado cuando ha sido tocado profundamente por la gracia divina transformadora. María Magdalena se convirtió en testimonio viviente e innegable de que el pasado no define inexorablemente el futuro cuando se abre conscientemente la puerta a la transformación espiritual genuina. Su vida demostró que las cadenas de la vergüenza pueden romperse, que los patrones destructivos pueden cambiar y que una nueva identidad puede emerger de las cenizas del fracaso anterior.
¿Alguna vez has sentido profundamente que tu historia personal estaba escrita de manera definitiva, sin ninguna posibilidad real de cambio significativo? ¿Has experimentado esa sensación de estar atrapado en un ciclo repetitivo del cual parece imposible escapar? Comenta con valentía: creo firmemente que mi vida puede ser completamente nueva. Porque cada palabra sincera de ánimo mutuo, cada gesto auténtico de fe compartida, construye realidades tangibles que antes parecían totalmente imposibles de alcanzar. Tu declaración de fe no es simplemente una expresión vacía, sino un acto poderoso de alineación con las promesas divinas de renovación. Así, avanzamos juntos por el relato inspirador de María Magdalena, dejando conscientemente que su ejemplo poderoso nos inspire a buscar activamente la renovación personal más allá de nuestras debilidades humanas y limitaciones aparentes. Mantente atento y expectante, porque cuando todo parece definitivamente concluido y sin esperanza, la vida puede tomar sorpresivamente el giro más emocionante e inesperado que jamás imaginaste. Lo que sigue en la historia fascinante de María Magdalena desafiará profundamente tu modo tradicional de ver la fe auténtica y la esperanza transformadora, y te invitará sinceramente a redescubrir la fuerza extraordinaria de un corazón genuinamente transformado por el encuentro divino. Su testimonio continuará revelando verdades que cambiarán tu perspectiva sobre lo que Dios puede hacer con una vida rendida completamente a su gracia. La vida de María Magdalena, tras ese encuentro transformador con Jesús, no solo fue restaurada, sino que adquirió un nuevo propósito: convertirse en testigo valiente de aquella gracia que la había rescatado. De seguidora silenciosa y marcada por el dolor, pasó a ser figura clave entre quienes acompañaban a Jesús, siempre fiel, presente hasta en los momentos más difíciles de su ministerio. María se transformó en ejemplo de fuerza y lealtad, reflejando en cada uno de sus actos la profunda libertad que había hallado. Aunque muchos seguían juzgando por su pasado, ella eligió mirar hacia adelante y abrazar la identidad renovada que le fue otorgada por amor. Su presencia constante al lado del Maestro demostró que la gratitud puede ser el motor más poderoso de una vida redimida. Mientras otros discípulos dudaban o se dispersaban en momentos de prueba, María permanecía firme, anclada no en sus propias fuerzas, sino en el recuerdo vivo de lo que Jesús había hecho por ella. Cada día que caminaba junto a él era una declaración silenciosa pero elocuente: yo era esclava, ahora soy libre. Su transformación no fue meramente emocional o temporal, sino una reconfiguración completa de su identidad, propósito y destino. Las cadenas invisibles que la habían aprisionado durante años se rompieron definitivamente cuando los ojos del Maestro se posaron sobre ella con compasión infinita. A partir de ese momento, María comprendió que su valor no dependía de la opinión ajena ni de los errores del pasado, sino de la mirada redentora de quien tiene poder para hacer todas las cosas nuevas. Su historia revela que la transformación verdadera ocurre no solo al dejar el ayer atrás, sino al asumir con coraje el papel que Dios pone frente a nosotros. María Magdalena fue la primera en ver el milagro de la resurrección. Su vida se entrelazó con la esperanza que cambió el rumbo de la humanidad. No fue seleccionada por méritos humanos, sino por su corazón abierto a la fe. En ese instante decisivo, su voz resonó con fuerza, siendo mensajera de la noticia más grande jamás escuchada. María se convirtió en estandarte de la restauración posible para todos, llevando consigo la luz que había recibido en lo más oscuro de su historia. Aquella madrugada en el sepulcro vacío,
Cuando las tinieblas aún cubrían Jerusalén y el dolor parecía haber triunfado, María no se quedó encerrada en el miedo. Fue al encuentro de quien amaba, dispuesta a honrar su memoria, aunque todo pareciera perdido. Y fue precisamente esa fidelidad inquebrantable la que la posicionó como testigo privilegiada del acontecimiento más trascendental de la historia humana. Cuando Jesús pronunció su nombre, María, ella reconoció inmediatamente la voz que había dado sentido a su existencia. En ese momento íntimo y sagrado recibió el encargo más importante: anunciar que la muerte había sido vencida, que la esperanza había resucitado. No importó que fuera mujer en una cultura que desestimaba el testimonio femenino. Jesús eligió confiar en ella el mensaje central del Evangelio. Esto nos enseña que Dios no se guía por las limitaciones humanas ni por los prejuicios culturales, sino que escoge vasos rendidos y corazones agradecidos para cumplir sus propósitos eternos. Lo que la Biblia nos enseña a través de María Magdalena es que nadie está demasiado lejos para ser alcanzado por la gracia y el llamado. Su recorrido inspira a confiar, a levantarse ante el fracaso y mirar la vida con renovada esperanza. En nuestra propia vida también somos invitados a dejar el temor y el juicio y avanzar llenos de fe hacia lo que Dios quiere hacer en nosotros. Esa lección es práctica y vigente. Cada paso con valor abre puertas donde antes solo había paredes. ¿Cuántas veces nos hemos sentido descalificados por nuestras luchas pasadas, convencidos de que nuestros errores han cerrado para siempre las puertas del propósito divino? ¿Cuántas veces el peso de la culpa nos ha paralizado, susurrando mentiras sobre nuestra indignidad? La historia de María destruye esas mentiras con la verdad poderosa del amor redentor. Ella no fingió ser perfecta ni ocultó su pasado. Simplemente permitió que la gracia la transformara desde adentro hacia afuera. Y ese proceso de transformación la capacitó para servir con humildad genuina, sin arrogancia religiosa ni pretensiones de superioridad. Su testimonio nos recuerda que el Evangelio no es para los que se creen justos, sino para quienes reconocen su necesidad de misericordia. Cada uno de nosotros enfrenta sus propias batallas internas, sus propios demonios que necesitan ser expulsados por el poder de Cristo. La invitación permanece abierta: rendirse completamente, confiar plenamente y permitir que el Maestro escriba una nueva historia sobre las páginas rotas de nuestro pasado. ¿Te animas a comentar cómo la historia de María resuena en tu corazón? Escribe: yo soy testigo de una transformación. La historia de María Magdalena es verdadera y está confirmada por las Escrituras. Su relato nos deja enseñanzas profundas: que el cambio real es posible, que la fe puede superar cualquier sombra y que el amor es más fuerte que cualquier condena. Los evangelios la mencionan con respeto y honran su papel fundamental en los acontecimientos que dieron nacimiento a la Iglesia cristiana. No es un personaje mitológico ni una leyenda embellecida por el tiempo, sino una mujer real cuya vida quedó registrada para inspiración de generaciones futuras. Las Escrituras validan su experiencia y elevan su testimonio como evidencia irrefutable del poder transformador de Jesús. Cuando leemos sobre ella en los textos sagrados, encontramos coherencia, credibilidad y una narrativa que trasciende las limitaciones culturales de su época. María Magdalena representa a millones de personas que han sido liberadas, restauradas y comisionadas para llevar esperanza a un mundo necesitado. Su legado no pertenece únicamente al pasado distante, sino que permanece vivo en cada testimonio de redención que escuchamos hoy.
Y si este mensaje ha tocado tu vida, te animo a suscribirte y compartir este video para que más personas conozcan el poder de la restauración y la esperanza. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Tu historia también puede ser parte de este gran testimonio. Porque al final, todos necesitamos recordar que no somos definidos por nuestro peor momento, sino por la gracia que nos alcanza en medio de nuestras crisis. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a suscribirte al canal, comentar "Yo soy testigo de una transformación" y compartir este video para que más personas conozcan el poder de la restauración y la esperanza. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí. Que tu historia también sea parte de este gran testimonio de luz y renovación.